Sean todos bienvenidos a este tiempo para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Allí le damos la bienvenida a usted como su familia, a sus hijos, a sus esposos, o si se encuentra solo usted como joven también, le damos la bienvenida, le damos gracias por compartir este link. Lo invito a que allí donde usted está, abre con nosotros y glorifique el nombre de Dios. Amén, así es, y lo va a hacer declarando, como dice esta canción, en alta voz. Muévase allí y adore con nosotros su nombre. Adore, salte, dance para Dios. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo de sus hijos traer su gloria. Una vez más. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo de sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos del Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos del Dios que hace milagros. Voy a gritar Y declarar, Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Oh, 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 oh. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo de sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos del Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos de Dios que hace milagros. Voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Oh, 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 oh. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí, mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí, mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí, mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí, voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Oh, 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 oh. Gracias Dios porque tú eres
eres santo, porque tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo, porque tú estás aquí en cada hogar, en cada familia, en cada vida. Gracias, Dios, porque es en tu nombre a quien adoramos, a quien exaltamos y a quien bendecimos su nombre. Así es. Es importante que ahí donde usted está prepare su corazón aún mucho más para recibir lo que viene durante este tiempo de palabra, de adoración, de alabanza y de ministración. Bueno, continuamos con este tiempo de alabanza, adoración, en darle la gloria, la honra al Señor. Darle las gracias por este tiempo, darle las gracias por un día más de vida, darle las gracias porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Darle las gracias al Señor porque Él tiene misericordia de usted y de mí, y que gracias a sus misericordias usted y yo no hemos sido consumidos. Hoy démosle gracias al Señor porque Él nos guarda, nos protege y nos libra de todo mal y peligro. Que aunque veamos circunstancias adversas que están sucediendo a nivel global, a nivel mundial, en otros países, terremotos, tsunamis, incendios, quemas, aún inundaciones que han venido, pero el Señor nos guarda porque Él tiene cuidado de usted y de mí, siempre y cuando usted y yo dependamos del Señor. Le pidamos al Señor que su misericordia esté sobre nosotros, que estemos bajo las alas del Altísimo, que estemos bajo las alas del Omnipotente, y Él nos resguardará y nos protegerá y nos librará de todo mal y peligro. Hoy quiero darle las gracias al Espíritu Santo, porque Él es quien nos guía y nos lleva a toda verdad. Amado Espíritu Santo, ven, entra, toma tu lugar en la iglesia, toma tu lugar en nuestras vidas, porque tú eres el único que nos puede guiar y llevar a toda verdad, a la verdad del Padre y del Hijo, a darnos a conocer y entender tus tiempos, tu propósito, tu palabra y tu verdad. Hoy quiero que usted ore ahí en su casa, que usted invite al Espíritu Santo, que usted lo invite a su casa, lo invite a su familia, lo invite a su matrimonio, lo invite a sus hijos, lo invite a su ministerio, a sus proyectos, a su corazón. Que el Espíritu Santo lo oriente y lo direccione en todo. Es importante que usted y yo dependamos a diario del Espíritu Santo para que Él nos oriente y nos direccione en cómo debemos obrar, actuar, hablar y ejecutar en cada decisión que usted y yo debemos tomar, pero guiados con la dirección del Espíritu Santo, porque démonos de cuenta que el Señor nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, para guiarnos y llevarnos en su verdad, que no sea nuestra verdad, que sea la verdad de Él en todo lo que propongamos o hagamos de hoy en adelante, que sea direccionado por el Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Toma el control de la iglesia, toma el control de nuestras vidas, toma el control de nuestros hogares, toma el control de nuestras familias, toma el control de nuestros corazones. Toma el control de esta iglesia, Señor, porque somos una iglesia en formación, somos una iglesia en cambio, somos una iglesia guiada y direccionada por el Espíritu Santo para cambio, primeramente nosotros, y poder llevar ese cambio a otras personas y poderlos direccionar y orientar en lo que el Señor nos enseña y nos guía a través de su poderosa palabra. Hoy oramos por cada persona que nos ve a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Queremos también pedirles que ustedes inviten a otras personas, les den el link y los inviten para que se conecten con nuestras reuniones, y también para que ustedes reciban un mensaje del Señor, pero también para que cuando puedan nos escriban al canal para poder orientarlos y direccionarlos en lo que el Señor tiene preparado para sus vidas, poder entrar en oración y pedir por cada una de sus peticiones y pedirle al Señor que nos enseñe y nos oriente cómo podemos direccionarlos a cada uno de ustedes. Hoy le damos las gracias al Señor por aún permitirnos este día de grabación, por permitirnos en conectarnos con ustedes y poderles llevar un mensaje de aliento, una palabra de cambio, una palabra de transformación, que el Señor primeramente trabaje en cada uno de nosotros para poder llevar ese mensaje de cambio y transformación a sus vidas. Hoy oramos por sus necesidades, oramos aún por personas que estén pasando dificultades económicas, oramos para que el Señor les supla, pero también para que el Señor les dé las estrategias de cómo hacer las riquezas, porque Él colocó los dones y los talentos en nuestras manos, y debemos pedirle al Señor: activa los dones y los talentos que tú has depositado en mis manos para que yo los trabaje para la gloria tuya primero, Señor, y para que tú me des la orientación y la dirección y la sabiduría de cómo usar esos dones, esos talentos, esas estrategias para hacer las riquezas, pero para darte la gloria a ti, Señor, no para mí, sino para ti. Pido también y le oro al Señor por personas que estén pasando una enfermedad, una situación difícil, de pronto una persona que tenga hospitalizada, que esté en una enfermedad grave. Le oro y le pido al Señor que el Señor tenga misericordia, pero también oro y lo que dice la palabra en Jeremías 33:6 dice
que Él traerá sanidad y medicina. Él les traerá abundancia de paz. Hoy oro que la sanidad, la medicina sea a través del médico. Si la persona está hospitalizada o está tomando medicamentos, que esa sea la medicina. Pero también le oro al Señor que traiga la sanidad que viene directamente del cielo, esa sanidad que trae el Señor y envía del reino para que traiga sanidad a su cuerpo, que su cuerpo sea sano, que sea libre toda bacteria, toda infección, toda enfermedad, todo diagnóstico médico, toda acta a los decretos que nos era contraria, porque aún en Colosenses 2, 14 y 15 dice que toda acta a los decretos que nos era contraria ya fue exhibida públicamente a través de la cruz del Calvario. Los demonios y las potestades ya fueron exhibidos hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces el Señor nos dio libertad. Debemos confesar y declarar la palabra que usted y yo somos libres de todo argumento del demonio, todo argumento del diablo. Ya hemos sido redimidos en la plenitud del poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios, porque aún en Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y es esa muerte de cruz con Cristo Jesús. Que la sangre del Cordero de Dios hoy sea desatada sobre su vida, su casa y su familia, y que esta sangre entre a cada hogar, a cada casa, a cada familia, a cada matrimonio, a cada cuerpo, y absorba, desarraigue la infección, la enfermedad, la bacteria, el diagnóstico médico, todo acta, los decretos sea desarraigado y destruido en la cruz del Calvario a partir de hoy en el nombre de Jesús. Pero que también la plenitud de la sangre del Cordero de Dios entre a su casa y a su familia, los lave, los limpie, los purifique, los redima, los libere, los sane y los santifique. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, a través de la sangre del Cordero de Dios, usted y yo ya hemos sido redimidos. Por eso es importante que confesemos el poder de la sangre del Cordero de Dios, que a través de la sangre de Cristo usted y yo ya hemos sido redimidos de todo argumento del enemigo, que el Satanás nada tiene en nosotros, porque a través de la sangre ya el Señor nos ha hecho libres de la condenación, de la maldición, y nos declaramos redimidos en el poder de la sangre del Cordero de Dios en Cristo Jesús. Hoy oramos también para que la paz, esa paz que no da el mundo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada hogar, cada matrimonio y cada familia. Que esa paz abunde en sus corazones en sobreabundancia a partir de hoy, y que el Señor los mantenga unidos en ese amor eterno que Él derramó a través de la cruz del Calvario, ese amor inagotable que Él dio por usted y por mí a través de la cruz del Calvario. Hoy oro también para que el Señor los mantenga sellados y unidos como familia, que la unión familiar sea prevaleciendo hoy en día en cada hogar y en cada familia. Hoy oramos también por los salmistas. Hoy quiero invitarlos para que ustedes también me ayuden a orar por los salmistas, que el Señor sea obrando en sus vidas, en sus corazones, que el Señor los levante de una manera sobrenatural, que le dé sabiduría, inteligencia y conocimiento, pero que también les dé ese amor por la alabanza y la adoración, que sean las voces angelicales del Espíritu de Dios obrando a través de sus voces a partir de ahora. Oramos también que el Señor los guarde y los mantenga unidos y sellados en el amor de Jesús, pero que también el Señor les hable en sueños y en visiones y en el amor a la palabra, que tengan amor por la palabra, porque ahí encontrarán la revelación que el Señor tiene para sus vidas a partir de ahora. Hoy oramos también por los instrumentos. Declaramos que estos instrumentos son santificados en la plenitud de la sangre del Cordero de Dios para la honra y gloria de mi Padre eterno, en el nombre de Jesús. Hoy quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya continuaremos con la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. Sigamos con la alabanza y la adoración. Allí donde usted está, en ese mismo sentir, en ese mismo mover que es el Espíritu Santo, que está ya sobre su vida, está ya sobre su familia, sobre su casa, sobre todo lo que usted hace, que sea un tiempo donde usted se santifique y repita usted después de mí: Señor, ven sobre mi vida. Señor, rompe, quita todo lo que no te agrada, llévame a vivir en esa nueva naturaleza. Quiero cumplir ese llamado que tú ya has depositado sobre mi vida. Quiero hacer lo que tú me has mandado a hacer, tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Padre, gracias por esta semana, gracias por lo que has hecho conmigo, lo que has hecho con mi vida, aún has guardado a mi familia. Gracias porque estamos finalizando este año y podemos decir que tu mano ha estado sobre nosotros, que hasta aquí tú nos has ayudado, hemos visto tu fidelidad. Por ende, le invito allí donde usted está a que adore con nosotros el nombre de Dios y glorifique su nombre. Rinda su vida delante de Él, alce sus manos en señal de agradecimiento y
Si no se sabe esta canción, dele palabras al Señor. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable, me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti, benditos los sedientos, pues su sed saciarás. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable, me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti, benditos los sedientos, pues su sed saciarás. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Santo eres tú, Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, verlo caer. Anhelo yo hasta que el mundo te haga actitud, Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, verlo caer. Anhelo yo hasta que el mundo te haga actitud, Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Jesús, me das de tu poder, verlo caer. Anhelo yo hasta que el mundo te haga actitud, Señor. Más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, verlo caer. Anhelo yo hasta que el mundo te haga actitud, Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Gracias, Dios, porque estás en cada hogar, en cada familia, siendo el centro, siendo tú, Señor, esa roca firme, siendo tú el que nos derramas ese aceite fresco. Ahí solamente hay palabras de agradecimiento, porque es lo que el Señor está depositando sobre su vida, esa llenura en plenitud,
listos para cuando Él venga por su iglesia con ese aceite fresco. Aceite fresco, tú me das de tu poder, verlo caer. Anhelo yo hasta que el mundo te haga a ti, Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, verlo caer. Anhelo yo hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos. Allí donde usted está, lo invito a que se visualice delante de su presencia. Vea al trono de su gracia, porque es el Señor que ha depositado sobre su vida esa llenura, pero lo quiere revestir. Hable con Papá Dios, porque es en el trono, es a sus pies donde rendimos nuestra vida delante de Él. Pídale a Dios por algo nuevo, hable con Él, entréguele su corazón, su vida, porque estos son los tiempos que Dios ha depositado. Cuando usted se conecta en la adoración y en la alabanza, es usted visualizándose en intimidad y hablando con Dios, porque es Él que nos levanta, Él es quien nos fortalece para lo que viene y para lo que Él quiere hacer. Amén, así es. También es importante que usted entienda allí en cuanto a la alabanza y la adoración que debe ser de día y de noche. La palabra enseña que podemos orar a tiempo y a destiempo, y es con la adoración algo similar, y es cómo podemos nosotros mantener esa comunión a diario con Dios, día y noche, a tiempo y a destiempo. Bueno, vamos a adorar a Dios con esta canción, la cual lleva por título Día y Noche, y es importante entender que es a través de la alabanza y la adoración que el Señor quiere obrar en nuestras vidas. Alce sus manos, alce su voz y adore con nosotros el nombre de Dios. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. Te damos gloria a ti y alabanza a ti, Padre Celestial. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. Mi voz llena tu trono de adoración, y al subir Llenas el templo de gloria. mi voz llena Tu trono de adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Dios
Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Día y noche te cantaremos a ti, Señor. Poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo, tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo, tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo, tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo, tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo, tú eres santo. Allí donde usted está, le invito a que exalte el nombre de Dios, que crea que el Señor es el quien está obrando en su vida. Es el Señor que tiene el control de todas y cada una de sus áreas. Este es un día donde el Señor quiere llenar su vida de día y de noche. Búsquelo en intimidad, búsquelo en lo secreto, porque Él es el que lo va a recompensar en público. Disponga su mente, disponga su corazón para lo que el Señor quiere hablar el día de hoy. Bueno, ahora continuamos con la palabra. Vamos lo que el Señor tiene para el día de hoy. El tema de hoy es disciplina. Cuán importante es que usted y yo seamos disciplinados. El Señor nos corrige, porque la palabra de Dios dice que Él al que ama, corrige. ¿Qué padre a su hijo que ama no lo corrige? Lo corrige aún desde muy pequeño, muy niños. Los padres debemos corregir a nuestros hijos desde muy pequeños. ¿Para qué? Para formarlos en el carácter, la orientación y la dirección, para que sean hombres y mujeres de bien en el mañana. Pero debemos corregirlos desde una muy temprana edad. Y cuando miramos a la luz de la palabra, el Señor nos corrige, porque dice que el que ama, corrige. Y el Señor nos corrige a usted y a mí, y nos corrige a medida que usted y yo aceptamos la corrección y obedecemos y acatamos sus órdenes. Para que todo nos vaya bien, es importante obedecer lo que el Señor nos dice, porque como lo dice en Romanos 8:28, dice que todo obra para bien a los que aman al Señor. Si usted y yo amamos al Señor, todo obra para bien, pero siempre y cuando obedezcamos cuando Él nos disciplina. Cuando Él nos disciplina es porque hay veces nosotros como que queremos hacer nuestra voluntad, como que a veces nos desviamos, como a veces que creemos que lo que vamos a hacer está bien. Yo creo que Dios no pone ningún problema, yo creo que esto no le va a desagradar a Dios, yo creo que Dios está agradado con esto que estoy haciendo. No, muchas veces el Señor no está agradado porque lo estamos haciendo en nuestra voluntad, en nuestras emociones, y muchas veces por obtener algo que no es de Dios. Entonces es importante aceptar la corrección, pero para que usted y yo entendamos la disciplina del Señor, debemos recurrir a la palabra.
A medida que estudiamos y meditamos la palabra diario, encontramos la disciplina del Señor. Cuando usted vaya a tomar una decisión, no la tome en sus emociones, no la tome en sus decisiones, no la tome en sus conocimientos. Es importante que primeramente lo llevemos a la oración y le pidamos orientación y dirección al Señor. Pero si el Señor nos da una palabra de confrontación, una palabra en la cual nos quiere disciplinar, obedezcamos. Porque Él nos quiere corregir y nos quiere evitar algo que de pronto no quiere que pasemos usted y yo. Es importante la disciplina. ¿Pero qué es disciplina? Es educación, es la corrección que un padre da a su hijo. Un padre no disciplina a sus hijos de los demás, pero presta cuidado, atención a la educación de sus hijos. O sea, un padre no está pendiente de los hijos del vecino, de los hijos del amigo. Está pendiente de sus hijos para corregirlos, orientarlos y direccionarlos. Esa es la disciplina. Y esa disciplina debemos tenerla usted y yo en Dios, pero también para criar y formar a nuestros hijos. Ojalá los disciplinemos también en la palabra, con orientación y con la palabra, porque hay padres que corrigen a sus hijos con garrote, con golpes, y muchas veces esos golpes no son los más acertados, con un zapato, muchas veces con un palo, muchas veces de pronto una cachetada, un puño. No es la manera de corregir a nuestros hijos. Debemos ponerlos en disciplina, pero como nos dice la palabra, que dice que nosotros no corrijamos a nuestros hijos airados, porque podemos llegar a destruirlos. Que nosotros debemos corregir a nuestros hijos, pero en un momento de ira no lo podemos hacer. Tenemos que entrar en un momento de pasividad, de calma y de amor para poderlos orientar y direccionar, para no llegarlos a destruir, sino llegar a formarlos y orientarlos y guiarlos y llevarlos para que sean personas de bien en el mañana. Cuando un padre disciplina a su hijo, lo está preparando para que sea lo que él quiere que él sea más adelante. La educación, formación y disciplina de un hijo, esto empieza desde muy niño y desde una edad muy temprana, y esa se continúa hasta cuando el niño o la niña entran en su madurez, en su edad mayor, y es una orientación que usted y yo podemos darla a través de la luz de la palabra, para que ellos sean personas de bien y ojalá personas de testimonio en Dios. Quiero que usted me acompañe a la palabra. Quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 12, que nos habla el Señor sobre la disciplina. Quiero que vayamos al libro de Hebreos 12, vamos del versículo 3 al 11. Hebreos 12, 3 al 11. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, ¿quién fue la persona que no ha aceptado una disciplina? Aún Jesús fue disciplinado por el Señor. El Señor lo disciplinó y lo orientó para poder llegar a cumplir su propósito en la cruz del Calvario. Él aceptó la corrección y orientación del Señor en la disciplina. Aún cuando él le tocaba beber la copa, la ira, y él le decía al Señor: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, prácticamente él no quería vivir ese sacrificio, ese proceso, no lo quería pasar, pero aún así él contaba con el Señor y esperaba su orientación y su dirección. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ojalá nosotros hiciéramos esa oración cuando nos toque tomar una decisión.
y no le digamos al Señor ya cuando la hemos tomado: Señor, pasa de mí esta copa. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pidámosle al Señor que nos enseñe, nos oriente y nos direccione cuál es la voluntad del Señor en una decisión, en algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que ir a afrontar, que sea Él, para que Él nos discipline, nos oriente y nos enseñe cómo lo debemos hacer. Para entrar a ser hijos de Dios es indispensable que usted y yo seamos disciplinados en todo, ya que Él es nuestro Padre y como Padre nos disciplina, y encontramos que la manera en cómo Él nos ama y nos quiere. Alguien que nos disciplina, un padre, una madre, ama a su hijo. ¿Y por qué lo corrige y lo disciplina? Para que precisamente más adelante no tenga dolores de cabeza porque su hijo o su hija se desvió del camino o se fue por malos senderos. Pero es importante empezar con la disciplina. Pero primeramente que el Señor nos discipline a usted y a mí para poder disciplinar a los hijos y a las personas que el Señor coloca en nuestro camino. En la actualidad el Señor necesita hombres y mujeres dispuestos, personas disciplinadas, personas que sean amantes y apegadas, aferradas a la fe, personas genuinas y listos y preparados para la batalla, porque nos damos de cuenta que hoy en día lo que estamos viviendo a nivel global, a nivel mundial, es por indisciplina, porque hay muchos jóvenes que han querido hacer su propia voluntad y por eso vemos jóvenes en temprana edad ya metidos en la droga, en los vicios, en el alcohol, aún niñas muy jóvenes, muy jóvenes todavía metidos en embarazos, personas que prácticamente han entrado ya en abortos muy jóvenes, 15, 16 años. ¿Por qué? No fueron disciplinados cuando niños por sus padres, o mejor aún, ¿dónde estaban sus padres que no los disciplinaron? O de pronto nacieron de esos hogares que son disfuncionales, que pronto o al niño o a la niña lo crió el papá o la mamá, o muchas veces los abuelos, porque no estuvieron los padres. Entonces no tuvieron una disciplina, una orientación en la formación para que fueran personas de bien en el mañana. Y entonces el mundo los acogió y los llevó a lo que Él quiso. Entonces, para obtener la salvación es indispensable la disciplina del Señor, y lo que Dios nos llama a hacer es que seamos esas personas de bien y solo viviendo un estilo de vida conforme a su palabra, no personas inmaduras, inconstantes e inestables, porque cuando nosotros nos damos cuenta, llegan personas a la vida cristiana y llegan personas con la vida destrozada, personas que pasaron por muchas dificultades, problemas económicos, problemas familiares, abandono, violación, malos tratos, robo, hurto, atraco, miles de cosas que pasan y llegan a la vida cristiana. Precisamente ¿por qué? Porque no tuvieron esa disciplina cuando niños y precisamente llegan mal trajeados a la vida cristiana, a conocer del Señor, pero que el Señor haga un cambio en ellos. Pero cuando nos disponemos, el Señor viene y nos transforma y nos cambia y nos lleva a ser personas de bien para poder disciplinar a otros que de pronto llegaron o llegan en la misma situación que llegamos usted y yo. De pronto por la desobediencia, la rebeldía, porque no nos sujetamos a nuestras autoridades, a nuestros padres terrenales, a esos padres que Dios colocó, no nos dejamos disciplinar por ellos y nos metimos en conflictos y en problemas, pero llegamos a la vida cristiana y el Señor viene y nos cambia, nos transforma, y esos son los líderes que el Señor quiere. Personas de bien, personas transformadas, personas cambiadas, personas que el Señor quiere usar para transformar a otros, aún muchos jóvenes, y hay niños que hoy en día los vemos en las calles, que no tienen un padre y una madre, o que de pronto los abandonaron, o que de pronto los perdieron sus padres y quedaron ellos a la deriva. Pero eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo seamos disciplinados primeramente por el Señor para poder disciplinar a otros. Hay muchos que viven acorde a sus pensamientos y a sus conocimientos y se dicen ser llamados hijos de Dios y andan y se mandan solos y no permiten que el Espíritu Santo les enseñe a decir no a las cosas que no le agrada al Señor. Son personas que se acostumbraron a andar solos. A
vivir solos, que se mandan solos, hacen sus cosas solos, asumen sus consecuencias, sus problemas y sus conflictos. Y vemos que cada vez se sumergen más en el fango, cada vez se sumergen más en otros problemas, en otros conflictos. ¿Pero por qué? Porque no aceptan una disciplina. Y son personas que no duran mucho tiempo en un trabajo, que entran a estudiar y no les gusta el estudio porque les empiezan a exigir en una materia, en la carrera, en el bachillerato, les empiezan a exigir normas en los horarios, en los trabajos, y no les gusta. ¿Pero por qué no les gusta? Porque no fueron disciplinados desde muy jóvenes, desde muy niños. Entonces ya cuando se les va a exigir, prácticamente sienten como que es una obligación. Y yo, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué me tienen que exigir eso? Si yo quiero llegar a tal hora, quiero hacer tal cosa, muchas cosas. Entonces por eso vemos personas aún de 30, 35 años que no están ubicados laboralmente, que miran y esto no me gusta, entonces buscan otro, dejan un puesto tirado, dejan un cargo tirado, y así pasan en todas las situaciones. Con las relaciones, una relación que duró 1 año, 2 años, 3 años, buscan otra persona, luego otra, luego otra. ¿Por qué? Porque no fueron disciplinados, entonces se acostumbraron a vivir la vida como les parece, como le parece bien. Esto es lo que estoy haciendo, no es bien, no le hago daño a nadie. Dejan hijos tirados por todos lados, dejan mujeres embarazadas, muchas veces abortos indeseados. ¿Pero por qué? Porque no han sido disciplinados. Y es que el Señor quiere disciplinarnos a usted y a mí, porque nos hace falta la corrección para que usted y yo seamos personas de bien, acorde a lo que el Señor quiere que usted y yo seamos, para poder construir y edificar y formar a otros en la disciplina, acorde a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces aquí miramos en el libro que estamos leyendo, en Hebreos 12, y mire lo que dice el verso 8. Dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Claro, porque por ejemplo, cuando un hijo no obedece a su padre, cuando reniega a su padre, reniega a su madre, no acepta la corrección desde muy niño, dice que van a ser bastardos, o sea, van a ser personas no de bien, sino de mal. Van a ser personas que van a mirar cómo le hacen daño a otra persona, cómo roban, cómo hacen el daño, cómo miran, cómo atentar contra el bien de la otra persona. O sea, y aquí el Señor nos dice que si usted y yo no aceptamos la disciplina del Señor, seremos bastardos, o sea, no somos hijos de Dios, porque el que es hijo acepta la corrección y la orientación en la dirección del padre o de la madre, como lo hablábamos anteriormente, que si usted y yo tenemos un padre terrenal, una madre terrenal, debemos obedecer a nuestros padres terrenales, para así obedecer a Dios. Hay personas que dicen que no aceptan la disciplina de Dios, pero por muchas veces porque no tuvieron un padre terrenal, una madre terrenal que estuviera pendiente de ellos. Fueron que tuvieron esos hijos, pero prácticamente los hijos no estuvieron en la formación de los padres. En este versículo, la disciplina es indispensable para darnos cuenta del error en el cual usted y yo estamos. Que en usted y yo no esté el error. Como lo dice acá en Hebreos 12, dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. O sea, hay personas que obedecieron a sus padres, pero cuando llegan a la vida cristiana les cuesta obedecer al Señor. ¿Pero por qué les cuesta obedecer al Señor? Porque muchas veces el Señor nos disciplina cuando queremos hacer algo en nuestra voluntad. Y cuando el Señor no acepta o no se dan las cosas, no aceptamos la corrección y la disciplina del Señor y creemos que estamos bien. ¿Pero por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Pero por qué yo tengo que hacer esto? ¿Pero por qué Dios quiere que yo haga esto? ¿Pero por qué yo tengo que ir a tal lugar? ¿Pero por qué yo tengo que hacer tal cosa? No aceptamos la disciplina del Señor. Y por eso entramos en conflictos emocionales, en conflictos con el Señor, y entramos como en esa problemática con el Señor y creemos que estamos bien. No, usted y yo debemos ser disciplinados. Dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Demos de cuenta cómo la disciplina es importante para formarnos, orientarnos y direccionarnos en lo que el Señor quiere hacer a través de su vida y mi vida. ¿Para qué? Para que seamos personas de bien. Una persona en la vida cristiana entra y empieza en un proceso de formación. Y ese proceso de formación es disciplina. ¿Y la disciplina qué es? Empezar con tiempos de oración,
tiempos de ayuno, tiempos de meditación y estudio de la palabra, tiempos de clamor, tiempos de intercesión, tiempos de sujeción, tiempos de obediencia hacia su autoridad espiritual. ¿Para qué? Porque si nosotros no nos sujetamos a nuestra autoridad espiritual, ya sea al líder o al pastor, para entrar en esos tiempos de disciplina, ¿cómo podremos obedecer al Señor? Si no obedecemos a nuestras autoridades terrenales, mucho menos vamos a obedecer a la autoridad espiritual, al Señor, al Espíritu Santo. Es importante que aceptemos, acatemos la disciplina, porque la disciplina es formación. Nosotros tuvimos formación y disciplina a través de nuestros padres, pero cuando llegamos a la vida cristiana entramos en otro proceso de disciplina, pero esa disciplina también va muy ligada a cómo usted haya sido en obediencia, sujeto a sus padres, que haya aceptado esa disciplina. Le quedará mucho más fácil aceptar la disciplina con los líderes espirituales y entrar en esa disciplina con el Señor. Si fuimos obedientes con nuestros padres, nos va a ser fácil entrar en ese proceso de disciplina con el Señor. Pero si no acatamos las órdenes, renegamos contra nuestros padres, los criticamos, juzgamos, nos va a ser muy difícil llegar a la vida cristiana y empezar a aceptar la disciplina del Señor. Y muchas veces el Señor utiliza a nuestras autoridades espirituales para empezarnos a formar en la disciplina. Con eso, a medida que aceptamos y acatamos esa disciplina de los líderes espirituales, nos queda mucho más fácil acatar y aceptar la disciplina del Señor en cualquier situación que estemos pasando, estemos viviendo, y vamos a ver mucho más fácil lo que el Señor nos quiere mostrar o lo que nos quiere llevar a hacer. Dice, entonces, acá en la palabra encontramos en 2 Corintios 13:5. Quiero que usted me acompañe a 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Mire lo que nos habla acá el Señor. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Debemos examinarnos a nosotros mismos. Si nosotros mismos aceptamos la disciplina o no aceptamos la disciplina. Porque a veces juzgamos a nuestra autoridad. ¿Por qué me llamó la atención? ¿Por qué me dijo esto? ¿Por qué me mandó a hacer esto? ¿Pero por qué yo tengo que hacer lo que me dijo? Pero no nos examinamos nosotros mismos, sino miramos, como dice la palabra en Proverbios, que miramos la paja en el ojo ajeno y no la paja que hay en nuestro ojo. Debemos mirar el problema que hay primeramente en nosotros. Miremos adentro de nosotros, qué es lo que hay que no acato, no acepto, no me gusta aceptar la orientación y la dirección de la persona, del líder o del pastor, de lo que me está diciendo. Aquí dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estamos en la fe, es obedecer y acatar la disciplina. Dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si estamos reprobados, no estamos aceptos en Jesucristo. Porque estamos reprobados, el Señor no nos ve con agrado, porque somos indisciplinados, desobedientes, vanagloriosos, incuriosos, mentirosos. Pero si somos aprobados por el Señor, acatamos y aceptamos la disciplina y obedecemos lo que nos dicen. Todo tiempo estamos siendo probados por Dios para ser aprobados. Y ahí sabemos si estamos en la voluntad del Señor o no. Cuando usted y yo estamos siendo probados, es porque el Señor quiere aprobarnos para algo que Él quiere darnos. Y es ese tiempo en el cual usted y yo debemos doblegar nuestra voluntad, colocarla delante del Señor, aceptar su orientación, su disciplina, para que podamos ser aprobados. El Señor Jesús fue probado y fue aprobado. Fue probado en todo el tiempo para el proceso de la cruz del Calvario. Y al final, Él fue aprobado porque fue recibido en el reino. Dice que el Señor lo recibió en gloria al Señor Jesús. Fue aprobado. Que usted y yo podamos ser probados, pero también que aceptemos ese proceso para ser aprobados por el Señor en todo. ¿Qué evidencia tiene usted de que ha muerto al pecado o a este mundo para obedecer al Señor? ¿Cuál es la evidencia? Que ya no vive usted, ya no vivo yo, como es el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea,
Hemos muerto nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra voluntad, a nuestro carácter, para que sea el Señor realmente obrando en nosotros. O sea, la disciplina nos formó y nos transformó. Por medio de la disciplina de Dios, la que nos lleva, nos enseña a crecer espiritualmente. Para ser un verdadero discípulo o seguidor de Jesucristo, es necesario que usted y yo seamos disciplinados y que acatemos la disciplina y la obedezcamos. La disciplina en el cristiano es ser discipulado, es ser formado, es ser orientado en corrección, en orientación y dirección, y seguir a Jesucristo negándose a sí mismo y con la determinación de cargar su cruz hasta el final. Y es cargar la cruz del Señor, o sea, aceptar el propósito y el llamado de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? ¿A qué lo llamó el Señor? ¿Qué es lo que el Señor le pidió que usted tiene que empezar a hacer o debe hacer y de pronto no lo ha hecho? Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar y avanzar. Por eso es que cuando el Señor viene y nos disciplina a nosotros, es para formarnos, para ser aprobados para el supremo llamamiento que Él ya tiene preparado para usted y para mí. Y para poderlo aceptar, tenemos que acatar y aceptar la disciplina del Señor. Con eso, cuando el Señor nos dé el supremo llamamiento, lo aceptemos sin ningún inconveniente, sin cargas, sin luchas, sin dificultades, sin angustia, sin zozobra, sino con obediencia y con excelencia, y lo podemos llevar con las cargas en Jesús. Entonces no será una carga pesada, sino que será en el poder del Espíritu de Dios. Hay disciplinas impuestas, pero también hay otras que son autodisciplina. El niño formado, por ejemplo, vamos a mirar diferentes clases de disciplinas. Por ejemplo, una disciplina que es el niño formado y obligado a hacer algo en que en ocasiones no le agrada, y hay momentos en que se rebela y este debe ser castigado. O sea, es una impuesta, ¿cierto? Es una disciplina impuesta, o lo hace o lo hace. Hay veces como que el Señor nos hace lo mismo a nosotros. O lo hace, no sale ese lugar, no sale. Y usted hace todas las vueltas, todo lo que tiene que hacer, y como que vuelve al mismo lugar, como el pueblo de Israel, que caminó 40 años por el desierto y el mismo lugar, porque no acató la disciplina del Señor, no aceptaba la disciplina. Era un pueblo rebelde, era un pueblo idólatra, era un pueblo que se quejaba y murmuraba todo el tiempo. Pero aún así Dios usaba a Moisés para orientar y direccionar al pueblo, para llevarlo a disciplina, pero aún así no aceptamos la disciplina del Señor. Pero por eso la palabra de Dios dice que la tercera generación fue la que pasó a la tierra prometida, que era Canaán, porque la otra generación anterior venía con mañas de Egipto y no aceptaban la corrección y la orientación, porque estaban acostumbrados a ser esclavos y venían con esa esclavitud. Que usted y yo no vengamos con la esclavitud del mundo, que usted y yo no vengamos con la esclavitud del mundo a imponerle al Señor que yo hacía esto en el mundo, que yo estaba así, pero allá estaba mejor que estar aquí. No, nosotros no podemos hacer así rebeldes como lo fue ese pueblo. Que nosotros seamos disciplinados y orientados por el Señor, pero que también obedezcamos para que seamos disciplinados, así como el Señor usó a Moisés, pero él nunca se le reveló al Señor que ese pueblo tan rebelde y que no sé qué, y nunca se dejó contaminar de ese pueblo desobediente. Él aceptó y acató la disciplina del Señor, y así el Señor lo llevó a ser un hombre de bendición a Moisés para poder guiar a ese pueblo. Entonces, miremos el otro. Dice, para el que es soldado, este se somete a las normas o regulaciones militares, la cual lo lleva a una obediencia innegable y sin opción, ya que se encuentra bajo un régimen. O sea, esa es una disciplina que prácticamente se la imponen y tiene que sujetarse a esa disciplina, obedecer. Y esa disciplina es para los soldados. Y muchas veces los que queremos ser soldados de Cristo, tenemos que someternos a la disciplina del Señor y ese régimen y esa obediencia para ser esos soldados de Cristo en excelencia. Porque usted mira, por ejemplo, los soldados en este mundo, los que forman, ellos son excelentes donde los mandan a combatir, porque han recibido un proceso de formación para llevarlos a la guerra, inclusive algunos, pero otros también para afrontar situaciones adversas en diferentes situaciones de orden público, pero ellos cumplen las normas y obedecen acorde a la disciplina que han tenido ellos.
Entonces, en cuanto al cristiano, es por obediencia a raíz de conocer y obedecer al Espíritu Santo para ser o convertirse en un soldado ejemplar en Cristo Jesús. Entonces, el cristiano es el que se deja direccionar y orientar, el que se deja formar, el que se deja disciplinar para ser ese hombre de bien en Cristo Jesús. Para ser esa imagen perfecta del Señor, debemos usted y yo acatar, obedecer la disciplina, porque es para nuestro bien y es para lo que el Señor quiere usarnos a usted y a mí. Miremos lo que nos dice en 1 Corintios 9:27. 1 Corintios 9:27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Como el apóstol Pablo dice, aún golpeo mi cuerpo, yo lo veo a él, o sea, someto esta carne, la meto en ayuno, en oración, en clamor, en intercesión, pero que doblego esta carne, la doblego. Prácticamente porque él era un hombre soberbio, orgulloso y prepotente antes de llegar a la vida cristiana, antes de ser un cristiano, era prácticamente un asesino. Pero como que todavía habían cosas en él que como que quería doblegar, como que la carne todavía quería ganarle a él, pero como él doblego mi cuerpo, golpeo mi cuerpo, que es usted y yo lo hagamos, que doblegar la carne, sometamos esta carne al ayuno, al clamor, la oración y la intercesión, cuando hay veces como que me quiero levantar contra mi autoridad, a veces cuando no quiero someterme a lo que el Señor me dice, a veces cuando no quiero someterle a las órdenes del Señor y que esta carne quiere levantarse porque yo creo que debe ser así. No, Jesús nunca lo hizo. Y encontramos el mejor ejemplo en él. ¿Por qué? Porque él era un hombre de ayuno y oración y de orientación en el Señor, guiado directamente por Dios, y él fue obediente. La palabra de Dios dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que aceptó y acató la disciplina del Padre y la obediencia del Padre en ese tiempo de formación. Pero aún así el Señor lo probó y fue aprobado. Cuando fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el diablo, fue probado, pero aún así el Señor lo aprobó porque pasó la prueba. Que usted y yo seamos así aprobados por el Señor, que si el Señor permite una situación en nuestras vidas, que esa disciplina sea para bien de nosotros y que no reneguemos, al contrario, dobleguemos esta carne y nos sometamos más al Señor, porque necesito conocer qué me quieres dar a entender, qué debo hacer en esta situación, cómo estoy obrando, qué estoy haciendo, será que estoy actuando bien, será que estoy actuando en mi voluntad, en mis emociones, en mis pensamientos, o será que tú quieres realmente que yo muera a todas mis emociones, mis pensamientos y a mi voluntad para poder obedecer y acatar tu disciplina. Eso es lo que tenemos que entrar en esos tiempos de oración y clamor, no renegar contra el Señor, porque hay personas que el Señor los pone en disciplina y se apartan, no vuelven a la vida cristiana, se vuelven a sus caminos, a sus viejas andanzas, y uno los ve mal trajeados, los ve que su vida va de mal en peor. ¿Pero por qué? Porque no acataron la disciplina y prefirieron irse a hacer cosas indebidas que acatar la disciplina del Señor, y después los vemos peor que como empezaron. Entonces, usted y yo debemos aceptar la disciplina para que el Señor sea dándonos ese privilegio de servirle a Él, pero también de poder orientar y direccionar a otros y que andan por malos caminos. En este pasaje bíblico el apóstol Pablo nos enseña una nueva manera de autodisciplina, de cómo doblegar la carne ante el Señor y someterla a la disciplina de Dios, como son los ayunos y golpear el cuerpo. Golpear el cuerpo es debilitar la carne. Debilitarla es a través del ayuno y es fortalecer el espíritu. Usted y yo debemos tener ese espíritu fortalecido a diario con la oración, el clamor, la intercesión y los ayunos. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios, pero a raíz de los tiempos de ayuno y oración. Responsables en la disciplina es acatar y obedecer. Nos cuesta tanto a nosotros tomar responsabilidad en cuanto a la disciplina. La disciplina es acatar y obedecer. Es una responsabilidad suya y mía que debemos tener a diario. Encontramos un ejemplo muy claro en el libro de Nehemías. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 4, 8 al 9. Nehemías 4, 8 al 9. Dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Tenía una responsabilidad Nehemías. Él estaba construyendo los muros caídos de Jerusalén.
Pero aún así se había levantado el enemigo para venir a atacar y que ellos no pudieran construir esos muros. Pero como él entra en oración y le pide al Señor qué debe hacer, él no evadió la responsabilidad. Él tenía una responsabilidad delante del Señor que él mismo había asumido, pero como responsabilidad también necesitaba orientación y dirección del Señor de cómo obedecer, de cómo tener esa disciplina delante del Señor. Y es que usted y yo debemos tener como un itinerario de la disciplina delante de Dios. Pongamos las metas, proyectos y necesidades delante del Señor, pero también pidámosle al Señor cuál sería la disciplina que yo debo tener para estos pasos. Quiero entender esa disciplina tuya, porque yo creo que es esto y esto y esto, pero yo quiero la tuya. ¿Cuál sería esa disciplina? Yo veo en ese caso a Nehemías, que él ponía esos puntos delante del Señor y le preguntaba cómo debo hacer esto. Pero como el Señor le dio las estrategias a Nehemías y se lo dice él, dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. O sea, le dio las estrategias para resguardar los muros de Jerusalén, para que ellos no vinieran a destruir lo que el Señor estaba usándolo para construir, y puso guarda de día y de noche para resguardar. O sea, le dio las estrategias. Dios nos puede dar esas estrategias a usted y a mí cuando ponemos esas disciplinas delante del Señor, pero orientados y direccionados por Él, así como lo hizo Nehemías. Él reconoció que su dependencia era de Dios, pero aún así también la responsabilidad de trabajar no solo por él, sino por quienes lo rodeaban. Por eso colocó guarda de día y de noche. Entonces démonos de cuenta que aún así la responsabilidad no era solamente por él, era por las personas que lo rodeaban y por lo que estaba trabajando. Y esas son las disciplinas que el Señor quiere que usted y yo tengamos delante de Él. Porque muchas veces nosotros somos tan egoístas que solamente pensamos en nosotros mismos, pero no miramos en nuestro entorno. ¿Cuál es la disciplina que yo debo tener en la oración para pedirle y clamar al Señor por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, por mi ministerio, por mi liderazgo, por la iglesia, por mi trabajo, por la empresa? Esas son responsabilidades que tengo que tener en mi entorno, pero debo ser orientado y disciplinado por el Señor para no llegar a equivocarme en mis decisiones. Y puedo pedirle al Señor, así como lo hizo Nehemías, que él recurrió al Señor y el Señor le dio las estrategias y pudo resguardar los muros de Jerusalén con las estrategias que el Señor le dio. Y tomó ¿qué? Una responsabilidad. Y usted y yo debemos tener responsabilidades ante las disciplinas que el Señor quiere darnos o que nos da. Y esa responsabilidad debemos obedecerlas y acatarlas y ejecutarlas en toda situación. Encontramos disciplina, pero también responsabilidades. Entonces, a través de la disciplina también podemos ayudar a fortalecer y proteger a otros. La disciplina nos lleva a guardar y obedecer la palabra de Dios. La palabra, hay personas que el Señor da una palabra y dice: sí, Dios me dio una palabra, Dios me dio una promesa. ¿Qué pasó? No, Dios me la dio hace como 5 años. Yo escucho personas: Dios me dio una promesa hace como 5 años. ¿Y qué pasó con esa promesa? No, esa nunca se cumplió. No, yo creo que esa no era para mí. Mentiras. La palabra de Dios dice que Dios nunca retarda sus promesas como algunos la tenemos por costumbre. Él cumple la palabra, cumple sus promesas. Pero lo que pasa es que muchas veces usted y yo las dejamos tiradas, porque queremos que el Señor nos responda de una vez. Pero ¿por qué no aceptamos la disciplina y la responsabilidad que el Señor nos pide o nos exige? Y creemos que el Señor no está en el asunto. Pero también tenemos responsabilidad nosotros, pero que le echamos muchas veces la culpa al Señor. Entonces, miremos lo que nos dice en el Salmo 119. Y vamos a encontrar una respuesta del salmista. Salmo 119. Miremos los versos 33 al 37. Dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Mire lo que nos enseña: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el final. Démonos de cuenta que muchas veces no guardamos la palabra y no nos sometemos a la dirección de la palabra.
porque dice el salmista, enséñame tus estatutos. O sea, aún él quería saber y conocer qué es lo que el Señor tiene para él, pero acorde a lo que el Señor dice, no a lo que acorde a lo que él piensa. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Eso es lo que usted y yo debemos hacerlo. Lo que el Señor nos habla a través de la palabra debemos guardarlo hasta el fin, no solamente en ese momento. Lo que yo estoy buscando y estoy pidiendo, hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Aún así él le habla al Señor que le dé ese entendimiento. A veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión y creo que Dios me pidió esto, me dijo esto. No, vayamos a la oración. Dame, Señor, entendimiento para entender tu ley y obedecerla y ejecutarla. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Aún él no hablaba de su propia voluntad. Tengo mi voluntad puesta en ti, en tus mandamientos. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. A tus testimonios, eso es lo que debemos hacer. Que no a la avaricia, o sea, a mis deseos, a lo que anhelo, a lo que quiero tener, el que quiero lograr esto, o sea, que yo voy a tener eso. No. Dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. O sea, no pongamos los ojos, la mirada en las riquezas, sino lo que el Señor tiene para usted y para mí, es ese camino. Dice, enséñame. El salmista busca dirección y orientación de Dios a través de sus estatutos para guardarlos y ponerlos por obra hasta el fin. Pide también entendimiento. No sea sabio en su propia opinión y aún así lo guarda en su corazón. Pide guianza y a través de los mandamientos, ya que su voluntad la tiene puesta en ellos. También él reconoce, y eso es lo que usted y yo nos falta muchas veces, es reconocer nuestras debilidades delante del Señor, porque él reconoce que no desea que su corazón se incline hacia la avaricia, porque hay veces el enemigo nos pone espejismos y nos vende ideas y muchas veces creemos que viene de Dios. Que sus ojos sean guardados y que su camino sea visto por él. Dentro de este contexto, el salmista quiere que el Señor guarde su corazón y que en él estén sus estatutos y sus mandamientos. Mire todo lo que encaja y nos habla el Señor en cuanto a la disciplina. ¿Que podemos entender la disciplina del Señor? Sí, pero conforme a la palabra. Por eso es que siempre nosotros debemos estar enfocados en lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Ahí mismo en el mismo Salmo 119, miremos lo que nos dice el verso 11 al 16. Y dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré tus palabras. No me olvidaré tus palabras. O sea, eso es lo que usted y yo debemos tener. Guardar la palabra del Señor, acatarla, obedecerla, pero también discernirla, interpretarla, entenderla. Si hay algo en la palabra que no entendamos, para eso tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña, nos orienta, nos direcciona y nos lleva a toda verdad. A medida que usted y yo meditamos y leemos la palabra, le podemos pedir orientación y dirección al Espíritu Santo. El salmista, fuera de que ha guardado todos sus mandamientos, los ha expresado a otros. O sea, aún así el Señor quiere que a medida que usted y yo entendamos la palabra, podemos llevar a otros al conocimiento y el entendimiento de los mandamientos de Dios y a obedecer las disciplinas a través de la palabra. Encontramos que el salmista, fuera de ser un hombre de oración, también era un hombre de disciplina. Obtuvo disciplina y dependencia. Los dos son indispensables para cada persona que necesita caminar y avanzar en Dios en todo. La disciplina la necesitamos, sí, pero que también debemos acatarla, sí, que debemos obedecerla, sí. Porque sin la disciplina no conocemos ni entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso es muy importante que usted y yo acatemos y obedezcamos la disciplina del Señor. Pero por eso, como les estaba dando en un comienzo diciendo, el ejemplo de los padres para la formación de los hijos con la disciplina. Pero también cuando llegamos a la vida cristiana, acatar y obedecer la disciplina y la formación a través de nuestros líderes, a través de nuestros pastores, obedecer la disciplina del Señor a través de ellos para que podamos obedecer la disciplina que el Señor tiene para usted y para mí. Quiero que miremos este texto en Romanos 8. Miremos lo que nos habla la palabra en Romanos 8, 26 al 27. Romanos 8, 26 al 27.
Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Como les decía, el Espíritu Santo nos guía y nos lleva a toda verdad. Pero aún así Él intercede por usted y por mí con gemidos indecibles para entender la disciplina. No debe costarnos la disciplina, porque es la formación, la orientación de Dios para nuestras vidas. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? El orgullo, la altivez, la vanagloria, la soberbia, la prepotencia. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hay veces creemos, yo sé que le voy a pedir a Dios, pero aquí el Espíritu lo dice, no sabemos pedir como conviene. Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, el Señor intercede por usted y por mí para darnos ese entendimiento y poder conocer la disciplina del Señor, para acatarla, obedecerla y ejecutarla. Eso es lo que debemos entender usted y yo. La disciplina es indispensable, sí. ¿Para qué? Para poder obedecer y entender los mandamientos y estatutos del Señor, ejecutarlos y ponerlos por obra en todo momento, para cualquier situación, cualquier circunstancia. Es importante acatar y obedecer la disciplina del Señor. Pero obedecer las disciplinas también de nuestras autoridades que el Señor permite en este mundo, para poderlas obedecer y acatarlas y poder obedecer la disciplina del Señor. Bueno, hoy quiero orar por esas personas de pronto que le cuesta ser disciplinados. Esas personas de pronto que no acatan la disciplina, pero de pronto que no tuvieron un padre, una madre que los disciplinara, o no tuvieron esa autoridad de orden para poder ser disciplinados, pero de pronto llegar a la vida cristiana y como que les cuesta sujetarse porque no pasaron ese proceso, no tuvieron ese proceso en su vida de tener esa autoridad terrenal, de pronto los padres o los abuelos para poderlos orientar y direccionar, y les cuesta mucho aceptar la orientación, la dirección y la disciplina de los líderes. Padre, hoy oramos por cada una de estas personas. Esas personas, Padre, que les cuesta de pronto aceptar la disciplina, acatarla y obedecerla. Hoy oro, Señor, que tú sanes las heridas en los corazones. Esas heridas de pronto que hayan venido de pronto de alguna persona autoridad, de dolor, de amargura, de resentimiento, de rechazo, de pronto de abandono, de pronto de violación, de malos tratos. Hoy oro, Señor, sana esas heridas en el corazón para que seas tú restaurándolo y darle, Señor, y acate la disciplina que tú tienes para ellos y el propósito del llamado para que tú los lleves en esa excelencia. Oro aún, Padre, por personas que han estado en la vida cristiana o han llegado a tus caminos, pero no han acatado y aceptado la disciplina de sus líderes o de sus pastores y se han argumentado en contra de ellos porque pronto no fueron dóciles o porque pronto no aceptaron o pronto no les gustó la disciplina. Pero tráelos, Señor, para que ellos puedan ser disciplinados, orientados y direccionados, para que ellos sean hombres o mujeres de bien, para tu gloria y para tu honra. Oro, Padre, aún de pronto a quienes están en la vida cristiana pero todavía les cuesta aceptar, acatar y obedecer la disciplina, para que tú les des ese amor, esa firmeza, esa seguridad y esa convicción de que es lo mejor que pueden tener en sus vidas. También de pronto personas que han sido maltratadas de pronto en la vida cristiana, que han conocido de Dios, pero de pronto no los han tratado de la mejor manera y la disciplina que tuvieron no fue la mejor. Sana, Señor, todo dolor y toda herida que haya en su corazón y llévalos, Señor, a ser personas disciplinadas en ti. Oro también de pronto, Señor, por personas que no han entendido la disciplina tuya, para que la acepten, la acaten y la obedezcan, pero háblales al corazón, que el mismo Espíritu, Señor, los lleve a ese convencimiento, a ese cambio, a esa transformación, y que entiendan la disciplina tuya y la tomen y la empiecen a ejecutar a partir de hoy. Oramos, Dios, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, enséñanos, oriéntanos y direcciónanos para entender las disciplinas tuyas, Señor, y que la disciplina la podemos entender a través de la oración, el ayuno, la meditación, el estudio de la palabra, pero que también guardemos la palabra, la obedezcamos y la entremos en esa disciplina y esa sujeción, en esa obediencia, para poder orientar y direccionar a otros para que puedan ser disciplinados por ti, Padre. Oramos y te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración, para que esperemos la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. Esa palabra que el Señor tiene para usted en el tiempo de la ofrenda. Una palabra con una respuesta que usted está esperando el día de hoy, que hoy el Señor se la trae para su vida. Continuemos. Bueno, y para finalizar este tiempo en alabanza y adoración, para la prédica que viene, es importante que cantemos en este tiempo una canción la cual lleva por título Tú.
pero debemos entender que es la presencia de Dios, así como con Moisés, que va con nosotros. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Una vez más. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Una vez más. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Gracias, Dios, porque tú vas a hablar a nuestro corazón, porque tú tienes algo como ese regalo para este tiempo. Disponemos todo lo que somos, y allí donde usted está lo invito a que no se desconecte, porque el Señor tiene algo preparado para su vida.
Bueno, y después de este tiempo de esa excelente palabra, la cual nos hablaba acerca de la disciplina y la corrección, lo invito para que usted vaya allí conmigo en su palabra Éxodo 4, en su Biblia Éxodo 4, vamos a leer los versos 12 y 17. Dice así el verso 12, Éxodo 4:12. Dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Verso 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Bueno, le quiero invitar para que usted medite en algo, y es acerca de las excusas. Pero como muchas veces el Señor nos corrige a nosotros, nos disciplina, precisamente porque tenemos excusa delante de Él. Porque Él nos pide que lo obedezcamos en algo, como que no esperemos, no dejemos pasar el tiempo para hacer algo. Y nosotros delante de Él tenemos esa queja, tenemos esa crítica, lo cuestionamos y tenemos como esas excusas. Si usted lee el verso 12 en adelante, el que leamos ahorita, usted se va a dar cuenta cómo el Señor le está dando una instrucción específica a Moisés. El Señor le está diciendo a Moisés que Él va a estar con él, que Él iba a estar con él, que Él lo iba a respaldar. Pero si usted lee el verso 13 y el 14, se va a dar cuenta de la actitud de Moisés ante Dios. Y dice el 13, y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Es muy importante que nosotros veamos la actitud que tuvo Moisés acá. Porque si usted lee el capítulo anterior, el 3, se va a dar cuenta que el Señor llamó a Moisés. Pero Dios tuvo que formar su carácter, porque en principio Moisés no le obedecía al Señor de manera inmediata. En principio como que Moisés le decía al Señor: no me siento capaz. Le decía al Señor como que: ¿por qué me envías a mí? Le decía al Señor como que yo no tengo las capacidades. Entonces muchas veces en cuanto a nuestro llamado hay excusas. Muchas veces en cuanto a lo que el Señor tiene para que estemos haciendo hay excusas. Y es donde le decimos al Señor: yo no quiero. Es donde le decimos al Señor como que no, mejor ¿por qué no haces esto? Como que cambiamos esa oración. Intentamos como manipular al Señor, intentamos decirle qué hacer, intentamos como hacer que darle el brazo a torcer. Intentamos muchas veces como que Él nos conceda a nuestro antojo lo que nosotros le estamos pidiendo. Y quisiera llevar esto a la palabra anterior, la cual era acerca de la corrección y la disciplina. Y es en cuanto a la familia, en cuanto a los hijos. Si usted sabe como papá que debe corregir a sus hijos, yo creo que lo más importante es que usted les dé ejemplo. Y yo creo que lo más importante también es que si usted no quiere como que ellos no vean esa autoridad en usted, como no impuesta, sino que verdaderamente está, en que ellos le prestan atención, en que ellos le obedecen, le hacen caso, es importante lo que leamos en el verso 17. Y dice: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. La vara es esa representación de Jesús, pero también es esa representación de la autoridad. Entonces es muy importante saber que si el Señor me ha puesto a mí para corregir a mis hijos, yo debo tener esa autoridad, pero en Cristo Jesús. O sea, en ser como Él, en escuchar a mis hijos, en ser su amigo, en estar para ellos, en entenderlos, conocerlos, y lo más importante, en dejarme guiar por Dios para corregirlos. Muchas veces malinterpretamos lo que nos dice la palabra, y es que debemos corregir a nuestros hijos con vara. Si usted lo mira en cuanto a la revelación, lo que el Espíritu le puede hablar, esa vara representa la autoridad. Pero muchas personas de pronto lo han tomado como que yo puedo coger lo primero que encuentre y pegarle, y yo puedo lastimarlo y yo lo puedo herir. Entonces, en cuanto a esa corrección, es muy importante saber que yo debo dejarme usar por Dios en la vida de mis hijos, pero también debo entender que debo corregirlos como Dios me corrige a mí, y es con amor. Y es muy importante porque el Señor, cuando nos lleva en esa disciplina, Él nos enseña. Cuando nos lleva en esa disciplina, el Señor como que nos lleva a entender primeramente nuestras fallas y nuestros errores. Bueno, y quisiera relacionar esta palabra con algo más, y es cómo el Señor se glorificó con el pueblo de Israel, y es en cuanto a cómo Él les permitió salir de Egipto. Para eso acompáñeme al Salmo 105, y vamos a leer el verso 37 al 39. Salmo 105, 37 al 39. Dice: los sacó con plata y oro,
y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Si usted mira, Dios hizo esto a través de Moisés. El Señor usó a Moisés para libertar el pueblo de Egipto, para cumplir esa promesa. Pero también Él formó a Moisés. Y Él formó a Moisés porque cuando Él lo mandaba a Faraón, cuando Dios mandaba a Moisés a Faraón, muchas veces Faraón se le oponía. Y aún Dios mismo le decía a Moisés que Faraón se le iba a oponer porque Él iba a endurecer su corazón. Y yo creo que si usted se pone a meditar en eso y como que usted saca conclusiones, ahí sí como dicen, yo creo que suena un poco ilógico, porque si Dios le decía a Moisés que iba a endurecer el corazón de Faraón y mandaba a Moisés a decirle algo, como que qué sentido tendría el que Moisés fuera a hablar con Faraón. Y lo más importante aquí es ver que el Señor se quería glorificar. Por eso las plagas, por eso como lo que Dios permitió para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Entonces esto nos lleva a ver esos procesos en los cuales el Señor nos ha permitido pasar, pero también esa obediencia que nosotros hemos podido tener en medio de esos procesos. Y los diezmos y las ofrendas son un principio en la palabra de Dios. Usted mira, y Dios sacó al pueblo de Israel con plata y con oro. Esto quiere decir que Él los bendijo y los prosperó, pero al mismo tiempo fue por lo que pudo hacer Moisés en obediencia a Dios. Entonces lo invito para que cierre allí sus ojos y voy a orar por usted si es una persona nueva. Padre amado, bendito Dios, hoy te quiero agradecer, Señor, por este tiempo. Hoy oro, Señor, por cada familia, oro por cada vida, cada joven, cada niño, Señor, cada adulto. Hoy declaro que en la plenitud del poder de la sangre de tu Hijo amado Jesús, ellos son redimidos, perdonados, restaurados, libertados, Señor. Hoy oro para que tú aparejes todas y cada una de sus necesidades, Señor, para que tú proveas del norte, del sur, del oriente, para que tú te glorifiques en sus vidas, Señor. Pero también oro para que ellos puedan aceptar de parte tuya esa disciplina, esa corrección, Señor, para que ellos entiendan cuando tú les hablas, Señor, y les quieres llevar a poder obedecerte, Señor. Hoy los bendigo y oro, Señor, para que te reciban a ti en tu corazón, Señor, y puedan caminar contigo en obediencia como tú caminaste estando aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Y por último, quiero recordarle nuestras redes, quiero recordarle que usted puede recibir ese alimento, esa palabra diario a través de nuestros devocionales en el canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, y que es muy importante que usted escriba el número de WhatsApp también, para información, para consejería, y aún si usted desea apoyar este ministerio porque el Señor lo pone en su corazón, ahí usted puede encontrar los medios a través de Neki, a través de sus líderes de escuadrón. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.